Ok, muy buenas noches a todos y gracias de nuevo por estar aquí para seguir estudiando la palabra de Dios juntos. Es una bendición, es para mí, por lo menos, estar aquí reunido con ustedes para seguir leyendo y practicando sobre la palabra de Dios. Y esta noche vamos a estudiar dos historias, Jesús purificando el templo y también una plática entre Jesús y un fariseo que se llama Nicodemo. Y vamos a hablar sobre la vida eterna que tenemos mediante el Hijo de Dios. Y también vamos a usar el relato de Jesús purificando el templo para hablar un poco sobre las emociones que tenemos. Dios nos creó con emociones. A veces nosotros podemos enojarnos y vamos a hablar un poco sobre el enojo y el pecado y cómo a veces el enojo nos puede llevar al pecado, pero como no siempre el enojo es pecado. Entonces vamos a abordar este tema esta noche también. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Entonces, oremos. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti, el Hijo que Dios envió en su amor, para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. Ok, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar antes de hablar sobre Jesús purificando el templo, antes de hablar sobre las emociones y el enojo y la práctica entre Jesús y Nicodemo. Vamos a hablar un poco sobre el templo del Nuevo Testamento. Y su tarea para esta noche fue hacer un poco de investigación para encontrar información sobre este templo, el templo de Herodes. Y en este momento no voy a pedir voluntarios para contarnos sobre la investigación que ustedes han hecho, porque yo quiero guardar un poco de tiempo más tarde para dividirnos en grupos y hablar un poco sobre la emoción y el enojo y el pecado. Entonces, hoy voy a hacer unos comentarios sobre el templo y vamos a guardar tiempo para dividirnos en grupos más tarde. Entonces, el templo de Herodes, ¿qué sabemos sobre este templo, el templo de Herodes? ¿Pueden ustedes ver la imagen aquí que dice el templo de Herodes con el dibujo, la recreación del templo? Sí, profesor. Ok, perfecto. Gracias, José. Ok, Y entonces, afirmativo, sí se ve muy bien. ok, excelente, excelente. Entonces sabemos que el primer templo en Jerusalén fue construido por Salomón, que Salomón, el rey en el Antiguo Testamento, él construyó el primer templo, pero este templo fue destruido por los babilonios. Sabemos que había un momento en que los babilonios llegaron y conquistaron a los israelitas. Esta fue una justicia por la falta de fe y la rebelión por la parte del pueblo de Dios, por los israelitas. Y los babilonios llevaron a los israelitas a un cautiverio en otra tierra. Pero cuando regresaron, cuando los israelitas regresaron, lo volvieron a construir el templo. Y Herodes, cuando él llegó a su lugar, a su puesto, él realizó una ampliación y una remodelación. Entonces, había un templo, fue destruido,
Los israelitas regresaron a Jerusalén, construyeron de nuevo un templo. Y cuando los romanos llegaron y conquistaron a Israel y ellos pusieron Herodes como el rey, como el gobernante de esta región, él decidió llevar a cabo una ampliación y remodelación. ¿Por qué? Porque quiso hacerlo, no fue religioso, no creó en el verdadero Dios de los judíos, de los israelitas. ¿Por qué quiso hacerlo? Pues se registra que Herodes estaba interesado en perpetuar su nombre y su reputación a través de proyectos de construcción. Entonces, él se creó muy y él quiso extender su fama, con proyectos de construcción y por eso él realizó la ampliación y la remodelación y llevó más de 80 años y no se terminó hasta 60 años después de la muerte de Herodes, pero él puso en efecto los planes para hacerlo. Y fue un logro magnífico. Uno de los discípulos de Jesús dijo, mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios hablando sobre el templo de Herodes? Y vamos a hablar un poco sobre el exterior. Alrededor de la orilla de la plataforma construyó grandes pórticos y áreas techadas y áreas sostenidas con una techa por filas de hermosas columnas. Y aquí habían muchas actividades, pues Jesús vino aquí para enseñar y para predicar. Los líderes religiosos tenían reuniones aquí. Sabemos que pues había los cambistas y los vendedores en esta área, en el exterior, como en el patio de este templo, vendiendo sus cosas y intercambiando monedas, y había muy buenas vistas desde estas áreas en el exterior del templo. Fue un lugar muy hermoso y muchas actividades sucedieron aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco sobre el interior también. Sabemos que según la ley de Dios, la ley ceremonial de Dios, habían áreas específicas para grupos específicos de personas. Entonces, había una área en que los extranjeros, los no judíos, una área en que solamente podrían llegar a tal punto y no podrían entrar más. Había un lugar para las mujeres judías y ellas sí podrían entrar, pero solamente a esta área. Había otra área más adentro en que los hombres judíos podrían entrar. Luego había un lugar muy sagrado en que solamente los sacerdotes fueron permitidos entrar. Y por último había un lugar santísimo, el lugar más santo. Y había una cortina muy grande que hizo una separación entre el lugar santo donde los sacerdotes podrían ir y este lugar más santo, el lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios y donde fue guardada, donde fue el arco del pacto. Entonces, al pensar en este concepto, áreas de separación, que las mujeres solamente podrían llegar a tal punto y los hombres a este punto y los sacerdotes aquí, y por último un sacerdote de vez en cuando, y fue una cortina de separación.
vemos que sí había separación. Y es importante reconocer el simbolismo aquí, que Dios es santo y justo y las personas pecadoras no pueden estar en la presencia de un Dios santo y perfecto. Y fue un sistema de representación por medio de los sacerdotes. Y fue bueno en ese entonces. Pero ahora no hay esta separación debido a Cristo. Cristo vino para derribar el muro entre nosotros y Dios. Y ahora tenemos acceso a Dios y también, de hecho, nosotros somos el templo. Todos nosotros, los creyentes, formamos nosotros parte de este templo nuevo. Entonces, un poquito de tarea extra para ustedes es ver Efesios 2, porque en Efesios 2, versículo 13, habla de cómo ahora nosotros tenemos acceso a Dios mediante Cristo. Y en Efesios capítulo 2, versículos 19 a 22, explica cómo hoy en día nosotros somos el templo nuevo. Entonces, yo quería hablar un poco sobre la historia del templo. Fue la sede de la vida de adoración en el Antiguo Testamento y durante el ministerio público de Jesús, como la iglesia más importante, la sede de todas las actividades religiosas. Y hoy en día, pues podemos usar la palabra templo. Tal vez algunos de ustedes van a una iglesia y llaman al edificio como su templo. Eso no es algo mal, es simplemente un título que estamos usando como usamos la palabra capilla o la iglesia, el templo, pero hoy en día no estamos bajo la ley ceremonial y por eso no tenemos que utilizar un templo específico, un templo en Jerusalén para nuestra adoración. Y vamos a seguir hablando un poco sobre estos temas más adelante. Entonces, hasta aquí, algunas dudas, algunas preguntas sobre el templo de Herodes. Podemos encontrar también estadísticas sobre las dimensiones. Fue un templo grandísimo. Los materiales fue de muy alta calidad la construcción. Eventualmente, este segundo templo, con la ampliación y la remodelación, fue destruido de nuevo como consecuencia por rebeliones por la parte de los judíos. Pero hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas? O si alguien quiere hacer un comentario, tenemos un poco de tiempo. Ok, entonces hagamos nuestro estudio. Vamos a seguir adelante con las preguntas de considerar. Y tenemos, sí, dos historias aquí. Jesús purificando el templo y luego la conversación entre Jesús y Nicodemo. Entonces, la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Sí, José Mendoza. ¿Ahí me escucha? Sí, lo escucho, Bueno, gracias. bueno, bueno, los personajes, bueno, está Dios, el Espíritu Santo, Jesús, también están los judíos, los cambistas, los vendedores, los discípulos también de Jesús y Nicodemo. Muy bien, gracias. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? Isaías, Luciano. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo anoté los objetos del templo, los bueyes, las ovejas, las palomas, las monedas, el azote hecho de cuerdas, dice también la Biblia, las mesas, la casa de mi padre, la escritura y la palabra, nuevo nacimiento, y agua y espíritu y carne.
Fue lo que anoté. Muy bien, gracias por mencionar el agua, la carne, el espíritu también. Yo no estaba pensando en estos objetos, pero sí están en nuestra historia. Tenemos los animales y las monedas, muy bien. Ok, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Alejandro Daniel, sí. Sí, profesor, en Jerusalén ocurrió. Ocurrió en Muy, Jerusalén cerca de la fiesta de las Pascuas. muy bien, gracias. En Jerusalén, en el templo, y también Alejandro Daniel nos ayudó a entender el contexto antes de la Pascua. La Pascua fue una festival muy importante en la vida de adoración de los israelitas para celebrar ellos dejando su vida de esclavitud en Egipto y siendo liberados y rumbo a la tierra prometida. Hoy en día celebramos la Pascua de la resurrección de nuestro Señor y su victoria sobre la muerte y el diablo y el pecado. Pero este detalle nos ayuda a entender un poco la historia. Probablemente habían los cambistas y los vendedores en el templo durante todo el año. Es muy probable. Pero muchas personas llegaron a Jerusalén para celebrar la Pascua y por eso tal vez habían una cantidad más grande de personas que normalmente estaba presente en Jerusalén en el templo. Y con todas estas personas llegando desde otros pueblos y otras aldeas y otras partes del mundo, probablemente había la necesidad de cambiar monedas. Y también personas llegaron y querían realizar sus sacrificios y probablemente compraron los animales. Entonces, mejor no llevar mi paloma, no llevar mi animal desde mi aldea, lo voy a comprar al llegar a Jerusalén. Entonces, probablemente habían muchos cambistas y vendedores aprovechando esta oportunidad de tener más personas presentes en Jerusalén en el templo para la Pascua. Y también tenemos otro detalle que Nicodemo vino de noche a ver a Jesús y nos muestra la naturaleza pecaminosa más o menos, porque Nicodemo fue fariseo y los fariseos, a ellos no les gustó Jesús. Entonces Nicodemo quiso ir de noche a ver Jesús para evitar problemas con sus socios y sus colegas y que Dios nos preserve de esta actitud de tener pena de nuestra fe y vergüenza. Pero de todos modos, todavía fue. Y eso es algo bueno, que todavía, a pesar de ir de noche, todavía fue a ver a Jesús. Ok, ¿y cuál es el problema aquí? ¿Quién quiere aportar? Yo he encontrado dos. Karen, gracias. ¿Cuáles son algunos problemas aquí? Y Karen, su micrófono, no la escuchamos. Tal vez tenga que activar su micrófono. Ahora bien, gracias. Profe, yo veo dos, como son dos lecciones, veo uno que es donde pues Jesús está como enojado, ¿verdad? Vemos que por lo que está ocurriendo dentro del templo, con la cuestión de las ventas que hay ahí, por decirlo así, encuentra la casa del Señor convertida pues en un mercado. Y el otro problema es donde que se presenta es el de Nicodemo. Dios tiene un diálogo con Nicodemo, donde Nicodemo pues confrontado, porque sabemos que él es un maestro
Él es una persona pues que conoce la escritura, pero no entendió lo que el Señor, no entendía en el momento cuando el Señor le estaba diciendo sobre el nacimiento, el nuevo nacimiento. Entonces veo dos problemas ahí. Muy bien, gracias. Sí, han convertido al templo en un mercado, un problema grave. Y también Nicodemo es fariseo. Él es líder religioso de la gente. Él está en un puesto muy importante de autoridad con respecto a los temas religiosos, pero él no entiende Sí. el reino de Dios. Y estos dos problemas no son problemas nuevos y siempre hemos tenido tales problemas en nuestro mundo. Por ejemplo, tal vez no queremos aquí juzgar, criticar otras iglesias, pero sí las iglesias incluso hoy en día enfrentan esta tentación de tal vez convertir el templo en un mercado, en un lugar de negocio, tal vez enfocarse demasiado en el tema del dinero que en la adoración verdadera. Y este problema también, que hay líderes religiosos que no entienden el reino de Dios, pues fue un problema en el año 1500 más o menos. Por eso tenemos las iglesias protestantes, la iglesia luterana, y todas las otras iglesias cristianas, porque antes del año 1500 más o menos había por la mayor parte solamente una iglesia, la Iglesia Católica Romana. Y Martín Lutero fue un sacerdote que pues él identificó algunos problemas con las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, mayormente la salvación por las obras en lugar de la salvación por la fe. Sí, exactamente. Pero otro problema que Martín Lutero identificó es que muchos sacerdotes no sabían las cosas básicas de la fe y de la Biblia. Por eso él escribió un librito que se llama un catequismo, que es un libro que contiene categorías de doctrinas con versículos bíblicos para poder enseñar lo básico de la Biblia. Y como ustedes saben, hay este problema hoy en día y por eso existe Academia Cristo. Nosotros queremos brindar capacitación de la Biblia porque reconocemos que hay en algunas partes del mundo personas quienes son líderes de la iglesia, pero no saben lo básico. Por ejemplo, tal vez no saben de Juan capítulo 3 del Evangelio, que Dios en su amor envió a su Hijo para ser el Salvador de todos. Entonces, sí, tenemos los problemas aquí. ¿Y alguien quiere contarnos la historia? ¿Alguien quiere ayudarnos a entender los puntos claves de esta historia? Y Fabio Fernández, ¿podríamos darle la palabra para darnos un resumen de la historia, por favor? Sí, buenas noches, profesor y compañeros. Llego un poco tarde porque teníamos problemas de energía. Para corroborar, pues, el problema que había es que los judíos habían convertido la casa de Dios en un mercado, en una casa de mercado. Bueno, y como dijo la compañera anteriormente, y en Nicodemo, que hay que hacer un nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de Dios, lo cual Nicodemo no entendía. Uno, era necesario que Jesús fuera crucificado para que el mundo pudiera ser salvo. El mundo crea en Jesucristo, porque sin ello no puede haber salvación. Muy bien, muchas gracias. Si Jesús llega a Jerusalén, él puede ver la situación en el templo, él purifica el templo, él hace referencia
a su resurrección de entre los muertos. Entonces aquí tenemos una promesa de que él iba a resucitar. En el versículo 19. Jesús les respondió: destruyan este templo y en Templo que 3 yo lo días lo levantaré. Sí, ¿un comentario, Viviana? Sí, no, estaba con que sí es fundamental lo que Jesucristo ahí él anuncia. Destruyan este templo que yo lo levantaré en 3 días. Y se burlaban la gente y dice, ¿cómo puede ser si tardaron 46 años en construirlo y él lo va a levantar en 3 días? Un poco la controversia, ¿no? de la incredulidad que había en el mismo pueblo judío. Y bueno, y Nicodemo también. Nicodemo se escondía porque se avergonzaba a ir a hablar con Jesucristo. A él le parecía que era un falso maestro, pero a la vez había algo que lo atraía porque él tenía la palabra verdadera del Señor y era imposible no poderlo escuchar. Y la falta de conocimiento en la palabra y en lo espiritual, ¿no? Que Jesús le dice, te enseño las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te voy a enseñar las celestiales? Así que es muy profunda la enseñanza esa en el nuevo nacimiento, que aún nosotros estamos aprendiendo y como cristianos también tenemos que ver que es una exhortación muy grande que nos da el Señor ahí, de que somos lo que son nacidos de la carne, carne es, y hay que nacer en el espíritu. Y es algo muy importante y es muy difícil de poderlo asimilar, ¿no? Uno tiene que estudiar mucho y buscar mucho la presencia del Espíritu Santo para que se revele a nuestro corazón, porque creo que es fundamental en estos tiempos. Nada más, profesor, y gracias. Gracias por los comentarios. Sí, y en el Antiguo Testamento el templo fue la sede de todo, el centro de la adoración, y el templo fue un lugar para encontrarse con Dios. Representó la presencia de Dios. Pero Cristo, sí, es nuestro acceso a Dios. Nosotros tenemos acceso a Dios mediante Cristo. Cristo es la sede de todo. Cristo es el centro de nuestra adoración. Entonces, en este sentido, sí, Cristo es el templo, y cuando Él fue destruido en la cruz, en 3 días, Él se levantó de nuevo, Él mismo, regresando a la vida. Entonces, sí, tenemos que pensar un poquito en la conexión entre acceso a Dios mediante el templo, mediante Cristo. Y sí, aquí Cristo promete que va a resucitar. Muy, muy bien. Y también vamos entonces, me gustaría hacer referencia a los versículos 23 a 25. Tenemos como este puente entre Jesús purificando el templo y Jesús y Nicodemo. Algunos versículos, y en estos versículos Juan nos recuerda que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él conoce a todos los hombres. Dice, los conocía a todos y Él sabía lo que en el hombre había. Entonces tenemos una otra prueba de la divinidad de Jesús aquí por Juan, el evangelista. Lo que es común durante su evangelio. Él siempre está tratando de demostrar la divinidad de Jesús. Muy bien, ¿y se resuelve el problema? Pues sí, porque Jesús limpia el templo y también proclama la salvación a Nicodemo. Entonces, él explica a Nicodemo la verdad, que sí, tenemos que nacer de nuevo y es posible mediante la agua y la palabra. Nos hace pensar en el bautismo, que mediante la obra del Espíritu Santo, ahora nosotros somos una nueva creación, y mediante la obra del Espíritu Santo, trabajando en nuestros corazones, creando la fe, creyendo en el Hijo de Dios, tenemos la vida eterna. Y vamos a volver a este tema durante las preguntas de consolidar.
Entonces, en pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Pues Jesús purificó el templo de vendedores y cambistas y enseñó el evangelio a Nicodemo. A veces decimos que Juan capítulo 3, versículo 16, es un resumen de todo el evangelio. Y aquí tenemos esta enseñanza a Nicodemo. Entonces, un voluntario para pregunta 2. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Veo la mano de José Mendoza levantada. ¿Qué pecado nos enseña a confesar aquí? Bueno, sí, profesor, no era que me había olvidado de bajar la mano, pero Perdón, ok. no, pero está bien, Adelante, no hay sí. problema. Gracias. Bueno, sobre el tema, si hablamos de los eventos los que ocurrieron sobre el tema del templo del Señor, los cambistas que habían usurpado el lugar, ¿no es cierto? Habían transformado en un mercado. Si lo trasladamos a nuestras vidas, como dice la palabra, que también somos templo del Espíritu Santo, ¿cuántas veces nosotros ensuciamos, ¿no? El templo de Dios? Muy bien, y gracias por hacer referencia a este versículo bíblico que nosotros, y como hablamos de Efesios 2, nosotros formamos parte del nuevo templo, de un templo espiritual, juntos con Cristo y con todos los creyentes. Pero también nos dice la Biblia que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y hay una conexión aquí con la enseñanza de Jesús a Nicodemo, que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, y por lo tanto debemos recordar esto y respetar y cuidar nuestros cuerpos también. Y a veces no lo hacemos y tenemos que pedir perdón. También pensando en los pecados aquí, sí podemos perder lo esencial. De la fe, de la Biblia. A veces no podemos ser celosos por la obra de Dios. Típicamente pensamos en ser celoso como algo negativo, pero sí, ser celoso por Dios y por la sana doctrina y por sus obras, sí, es algo importante. Y podemos pensar también en el enojo. Y aquí vemos que Jesús se enojó de manera justa y no pecó en su enojo, pero sí a veces nosotros podemos enojarnos y caer en pecado en momentos de ira. Y Karen, ¿algo que añadir aquí? Y podemos darle la palabra a Karen y si también nos puede ayudar a encontrar el amor de Dios en esta historia también. Bueno, profe, yo iba a responder un poquito, a aportar un poquito sobre la pregunta anterior sobre los pecados que me enseña a confesar y veo un pecado ahí y es el de los perjuicios, ¿verdad? Porque vemos que Nicodemo va a visitar a Jesús y va a escondida, él va de noche. Sí. Entonces creo que se refleja mucho en nuestro tiempo hoy, en la actualidad, que hay mucho perjuicio también en cuanto a nosotros. Muchas veces, muchos cristianos todavía se ven esos perjuicios acerca de confesar quién es Dios, si verdaderamente son cristianos o no, de asistir al templo, que alguien los llega a ver, cosas así. Más o menos, entonces veo ese pecado del perjuicio. Y bueno, para responder la pregunta también de dónde vemos el amor de Dios, creo que son dos historias pues que nos muestran el gran inmenso amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Y vemos en la primera, como decía el hermano, que estaba refiriendo de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo hoy, y vemos cómo Dios ha hecho también esa limpieza hoy día en nosotros. Hoy día el Señor pues también ha purificado nuestro templo, nuestras vidas las ha cambiado. Ya no somos las mismas personas que el Señor encontró un día, ya hoy, gracias a su amor y misericordia, pues hemos sido transformados, purificados, limpiados. Y también veo el inmenso amor de Dios respecto a Nicodemo. Vemos que él es un fariseo, no es un judío, pero Dios le habla a él de ese nuevo nacimiento. Él le da la oportunidad de nacer de nuevo. Entonces creo que ahí veo el inmenso amor de Dios hacia el mundo, ¿verdad? Que más adelante sigue hablando que de tal manera Dios amó
al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que creyere fuese salvo. Entonces, pero primeramente se lo muestra a Nicodemo. Entonces creo que vemos ese amor de Dios hacia la humanidad, que no es porque sea judío, sino que también vino a llamar a extranjeros, también vino a llamar a todo aquel que crea en él. No necesita solamente ser pues judío y pues vemos la misericordia de Dios obrando a que dio su único hijo para que hoy nosotros pudiéramos disfrutar de esa luz y de esa salvación. Sí, gracias. Y vamos a hablar un poco sobre los fariseos. Y de hecho, Nicodemo sí fue fariseo judío y alguien muy estimado entre los judíos. Pero sí tenemos muchos otros ejemplos de Jesús yendo a no judíos. Si podemos pensar pues en Juan capítulo 4 hay una mujer de Samaria y hay otros ejemplos también. Pero sí, que este hombre fue un fariseo y Jesús tomó el tiempo para hablar con él sobre lo esencial de la Biblia. Muy bien. Y vamos a seguir. Muchas gracias por los de ustedes que quieran añadir, si pueden guardar sus pensamientos para el fin. Yo tengo una actividad que va a tomar un poco de tiempo, entonces vamos a seguir por ahora y vamos a hablar sobre la cuarta pregunta: ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pues hacer todo lo posible para que la iglesia se enfoque en la palabra y la adoración y en la oración, y también a predicar, a compartir las buenas nuevas de Juan capítulo 3, versículo 16. Tal vez si algunos de ustedes tengan niños o nietos, pueden animarles a memorizar este versículo: de tal manera Dios amó el mundo. Un muy buen versículo a memorizar. Y la quinta pregunta aquí: ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Tal vez pensando en lo del templo, cuando las finanzas y los negocios de una iglesia reciban más atención que la palabra y la oración, puede ser muy útil compartir esta situación y la necesidad de enfocarse en lo esencial en la iglesia. Pues a veces es necesario manejar la administración de una iglesia, de una congregación. Por ejemplo, si hay una iglesia y si hay luz, hay que administrar las finanzas de la iglesia para pagar la luz. Y esto no es mal. No es mal tener una junta de líderes que están a cargo de estas cosas. Pero siempre la palabra y la oración deben recibir más atención y ser la prioridad más importante. Y lo de Nicodemo, pues tal vez con alguien que no conozca el camino a la salvación y puede decir que no debe sentirse pena. Había un líder en algún tiempo, había un líder religioso que tampoco sabía el camino hacia la salvación, y puede usar la conversación entre Jesús y Nicodemo para presentar la verdad, que tenemos que nacer de nuevo, y esto es posible mediante la obra del Espíritu Santo, trabajando por la palabra, trabajando por el Evangelio, las buenas noticias, y mediante el Evangelio nosotros sí somos convertidos a la fe. Por la gracia de Dios somos una nueva creación y con esta fe sí estamos salvos. Ok, ahora lo que me gustaría hacer es dividirnos en grupos y hablar un poco sobre este tema. Jesús se enojó en el templo y vemos el enojo de Jesús en este momento, en esta situación. No es pecado enojarse, y vamos a dividirnos en grupos y hablar sobre el enojo y el pecado, y si el enojo siempre es pecado o no,
y si el enojo puede conducir el pecado, entonces me gustaría que ustedes platiquen sobre este tema y vamos a dividirnos en grupos ahora y vamos a tomar unos 5 minutos y vamos a regresar y hablar sobre este asunto. Entonces ahora los voy a invitar a formar parte de un grupo pequeño y lo vamos a hacer con las aulas individuales. Y a ver si lo puedo. Ok, ahora. Y, ok, va a haber entre 3 y 4 participantes en cada salón. Y cuando regresemos, no vamos a escuchar un informe de cada grupo, pero entonces es nada más un tiempo en que ustedes pueden conversar y conocer un poco mejor sus compañeros hablando de este tema. Y al regresar, vamos a hablar un poco sobre esta situación. Entonces, ahora deben recibir las invitaciones y pueden hacer clic para aceptar la invitación y entrar en la otra aula. Ok, bienvenidos de nuevo. Gracias por regresar. ¿Cómo les fue? Muy bien. Buena Muy bien, experiencia, muy buena experiencia. muy bien. Bueno, excelente. De hecho, les comentaba yo a los compañeros, a los hermanos, que yo tuve en el día de hoy un enojo que ahorita me hizo reflexionar este tema y cómo me ha transformado Dios. Gracias por compartir un poco con nosotros. Algo personal en su vida. Esta tarde fui al dentista con los niños y para poder pasar un montón de preguntas y que esto, que lo otro, y así como que sí me hicieron enojar, pero ya ni me acordaba de eso. Hasta ahorita estábamos viendo el tema, me puso a reflexionar de ese punto. Sí, sí. Sí, tenemos emociones y nuestras emociones son parte, Dios nos creó con estas emociones y tenemos que a veces, y vamos a hablar un poco sobre eso, también a veces tenemos que parar y identificar, ok, ¿por qué estoy muy frustrado? ¿Es válido o no es válido? Y depende de la respuesta, ok, ¿cómo voy a continuar? Pero muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Nosotros vamos a tratar de hacer esto ahora. Voy a encuesta. Entonces, lo voy a compartir ahora y creo que ustedes van a recibir una pregunta en la pantalla por Zoom, por medio de Zoom. Y dice, ¿es pecado enojarse? Y hay 3 opciones y no vamos a saber su respuesta. Es completamente privado. No vamos a saber quién dice sí, quién dice no, quién dice depende. Pero pueden contestar aquí. ¿Y pueden ver los resultados ustedes? Esto es algo nuevo para mí. Esta opción de presentar una encuesta. Tenemos 9 respuestas hasta ahora. 42% han votado. Ok, muy bien. Todavía estamos recibiendo respuestas. ¿Es pecado enojarse? Sí, no, depende. Y ahora depende, está ganando. Sí, muy, muy bien. Ok, todavía algunos están entregando su voto. Muchas gracias. ¿Es pecado enojarse? Algunos dicen sí, algunos dicen no, algunos dicen depende. Ok. Es muy importante al estudiar esta parte de la vida de Jesús, recordar que Jesús no rompió ningún
mandamiento de Jesús. Pues dice en 2 Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios los hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces Jesús no tuvo ningún pecado, no cometió ningún pecado, pero sí Dios puso sobre él todos nuestros pecados. Y también dice en Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, pues hablando del templo hoy, pensando en sacerdotes, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces sabemos que Jesús sí se enojó, pero no pecó, porque fue una ira justa. Él es el Hijo de Dios, Él llega al templo y las personas no están pensando en el Mesías, en el Cristo, en Él, más bien están pensando en cómo ganar un poco de dinero y tal vez habían conversiones de monedas no muy justas, quién sabe, personas engañando a otros en el nombre de la adoración. Entonces él se enoja, pero de una manera justa. Y también debemos recordar que sentir emociones no es necesariamente pecado. Dios nos creó con las emociones de gozo y enojo, alegría y tristeza. Si el enojo es por motivos egoístas o con un sentido de venganza personal, de rencor contra otra persona, entonces sí, sería pecaminoso. Pero si el enojo es porque alguien ha ofendido a Dios, o si en caso de otros casos de un enojo justo, si alguien hace un daño a nuestros hijos, a nosotros, sí, puede haber una reacción natural en que tenemos un enojo que es justo. Pero como seres pecaminosos, con nuestra naturaleza pecaminosa, es muy difícil para nosotros enojarse sin caer en el pecado. Y tenemos que tener cuidado de que nuestro enojo nos va a llevar a cometer algún pecado. También es interesante pensar en Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice, enójense, pero no pequen. Y entonces tenemos esta idea de que, ok, el enojo puede ser una reacción natural de que vamos a enfrentar en las vidas, pero en nuestro enojo no podemos no debemos pecar. También la segunda parte de este versículo de Efesios 4 dice, reconciliense antes de que el sol se ponga. Entonces también dice que aunque va a haber oportunidades en que podemos enojarnos, es muy importante trabajar por la reconciliación y tratar de resolver la situación. También sabemos que siempre debemos tratar a nuestro prójimo con respeto, que incluso debemos amar a nuestros enemigos. Entonces, sí, el enojo puede ser una reacción normal, pero debemos evitar cometer un pecado en nuestro enojo y tratar de resolver la situación. Hay un proceso que puede ser útil, pues para algunos de nosotros, pues tal vez no es una tentación enojarnos de manera pecaminosa. Y si es así, es una bendición. Hablamos esta mañana de que algunas personas tienen mucha paciencia y pueden estar esperando en una cola en el supermercado por mucho tiempo sin ninguna frustración, y otras personas tal vez
tienen que lidiar con una falta de paciencia y es una área en que necesitan crecer espiritualmente y todos nosotros tenemos nuestros puntos débiles. Entonces depende de la persona. Y si no es un punto débil para usted, qué bendición. Pero sí, o si hay situaciones en que nosotros estamos enojados, algo que puede ayudar tal vez es este proceso de IVA. Y pues IVA es, pues, en muchos lugares representa los impuestos, ¿cierto? Como los impuestos que al comprar algo en el supermercado hay que pagar la IVA. Pero aquí significa identificar, validar y alinearme. Entonces, primero, pues podemos tratar de identificar qué es lo que siento, frustración, enojo y luego por qué. ¿Por qué yo tengo esta emoción ahora en este momento? La emoción en sí, en muchos casos, se basa en algo legítimo y no es para justificarse, solo es para entender el por qué. El porqué de la emoción. Por ejemplo, ¿es entendible sentirme así porque me hicieron daño o es porque no he dormido bien y estoy bajo mucha presión en el trabajo? No estoy muy frustrado, es porque alguien me dieron su palabra y no o alguien me dio su palabra y no la cumplió, o es porque simplemente las cosas no están yendo a mi gusto. Entonces, ¿es por algo legítimo o tal vez por egoísmo? Y tenemos que averiguar, ok, ¿es válido mi emoción o no? Y luego hay el proceso de alinear. Me pregunto, ¿qué quiere Dios que yo haga en esta situación? ¿Necesito perdonar a alguien? ¿Necesito tener más paciencia? ¿Necesito olvidar de esta cosa en el pasado? Necesito pasar más tiempo en la oración. Necesito pedirle ayuda a Dios a superar esta situación. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo tomar? Y muchas veces simplemente tenemos que parar y pensar por un momentito, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Y qué quiere Dios que yo haga en esta situación? Sí, a veces tenemos que confesar a Dios que hemos caído en la ira pecaminosa y que hemos perdido control de nuestras emociones y luego confiamos en Jesucristo, quien nunca se dejó llevar por sus emociones y nunca cayó en pecado por su enojo y de hecho dio su vida para que la ira justa de Dios no cayera sobre nosotros. Y mediante él, incluso si hemos sido muy, muy enojados y si hicimos algo de mucha pena y si hicimos algo muy mal en un momento de pecado o de enojo, somos perdonados mediante Cristo. Ok, entonces solo quería compartir este proceso con ustedes. Entonces vamos a cerrar hablando de quiénes son los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Parece que tenían sus orígenes con un grupo llamado los yadiseos, con una palabra muy parecida a fariseo, yazideos, que quiere decir los separados. Y era un grupo que luchaba por quedarse fiel a la ley de Dios y las tradiciones judías cuando llegaron los griegos y los romanos. Entonces sabemos que la nación de Israel era su propia nación hasta que llegaron los griegos y los romanos. Y cuando los griegos y los romanos llegaron, también trajeron sus propias influencias. Y por tanto, este grupo se formó con el deseo de
de mantener una separación de los judíos y los romanos. Pero al hacerlo, añadieron muchas leyes, porque a ellos les amaba la ley de Dios y por lo tanto añadieron más leyes a la Biblia, o pues añadieron más leyes a la vida que no están en la Biblia. Habían otros grupos como los saduceos, otros sectos, los escribas, los zelotas, pero los fariseos eran el grupo más grande, más influyente y el más estricto. Y como mencioné, sus creencias se centraban en la ley de Moisés y en las tradiciones. Y para ellos, la ley y las tradiciones fueron más importantes que la confianza en Dios. Cuando llegó Jesús, la mayoría no creyó en él por tener sus corazones duros. Acusaban a Jesús de muchas cosas, lo criticaban, le tendían trampas y buscaban formas de matarlo. Y eventualmente, sí, lo mataron. Pues los romanos lo hicieron porque los fariseos no tenían la autoridad para la pena capital, pero comenzó este proceso, la crucifixión de Jesús con los fariseos. Los fariseos estaban bien perdidos en su enfoque en la ley y las costumbres que completamente no entendieron el concepto del evangelio. Por ejemplo, se enojaba con Jesús por sanar a alguien en el día sábado sin darse cuenta de que su propia falta de misericordia y amor para con Dios y hacia su prójimo. Entonces, para ellos sería mejor no sanar en el sábado para no trabajar en el día de reposo, que ayudar a un prójimo y mostrar misericordia y sanar a alguien. Y no veían su propio pecado e incapacidad de cumplir con la ley, pues nadie puede cumplir con la ley. Entonces fueron un grupo bien legalista, un grupo muy legal, con esta tendencia de enfocarse solamente en la ley y no en la misericordia, no en la gracia. Pero lo bueno, y me gustaría cerrar con este punto, es que Dios incluso pudo llamar a hombres desde este grupo para ser sus siervos. Nicodemo es un ejemplo. También Pablo, quien fue misionero que viajaba por muchas partes del mundo compartiendo las buenas noticias y hablando y predicando sobre la gracia y la importancia de aferrarse a la gracia. Este hombre, Pablo, antes fue un fariseo. Entonces Dios intervino en su vida y lo llamó a ser un predicador de la gracia, y habían otros fariseos también que sí llegaron a creer en Jesús, y nos hace pensar en cómo Dios puede llamar a cualquier persona de cualquier lugar, cualquier persona metido en cualquier pecado a tener fe y ser salvo. Entonces, hasta aquí ya hemos terminado para esta noche y tenemos la tarea para el lunes que viene. Va a haber otro video y yo voy a compartir este video en el grupo de WhatsApp. También les pido por favor que lean Lucas capítulo 4, versículos 14 a versículo 30. Y voy a plantar una actividad también en el grupo de WhatsApp que ustedes pueden hacer durante el fin de semana. Como siempre, voy a subir la grabación a YouTube y compartir el link en el grupo de WhatsApp. Y estoy muy, muy agradecido por su participación esta noche. Espero que fuera útil esta lección para ustedes en su camino y en su crecimiento. Y vamos a cerrar con una oración
y después si hay algún comentario, alguna pregunta, podemos quedar un poco de tiempo. Entonces, oremos. Señor Jesús, Señor resucitado, danos un corazón que se aferre fervientemente a ti y a tu palabra. Salvador, que todo lo sabes, perdona nuestros pecados secretos y cúbrelos con tu infinito amor. Oh Espíritu Santo, te alabamos porque has puesto la fe en nuestros corazones y nos has dado nuevo nacimiento para una esperanza viva por medio de Cristo. Gracias por hacernos nuevas creaciones. Y Padre Celestial, te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo, para ser nuestro Salvador. Y gracias por darnos la vida eterna mediante Él. En su nombre, el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén, amén. 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 Muchas gracias a Amén. ustedes. Muchas gracias, Muy buenas profesor. noches. Gracias por la clase, muy lindo. Gracias, Hasta lunes, si Dios quiera. Dios lo bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias, pastor. Igualmente. El lunes. Al día, a todos los estudiantes. A ustedes, sí, hasta el lunes. Muchas bendiciones a todos. Hasta luego. Aleluya, amén. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, pastor. Bendiciones. Igualmente, hasta luego. Muchas bendiciones. Yuri, sí, Gracias, veo su pastor. mano Buenas levantada. noches. Sí, gracias. Buenas noches. Sí, Yuri, adelante. ¿Cómo está, pastor? Tenga usted buenas noches, hermano. Gracias, buenas noches, buenas noches. Oiga, pastor, tenía una consulta relacionada a la verdad que en la última parte usted habló de que los fariseos eran legalistas y en sí el legalismo es algo que es invisible ante nosotros, pero es visible cuando nos damos cuenta. En el caso de que de la ira, yo fui uno de los que puse que sí era pecado, pero después como usted como que lo puso en la justa medida, ya no es pecado, pero es importante también hacerle entender a los hermanos que fue Jesús el que se airó, y Jesús tiene toda una condición distinta a nosotros, ¿ya? Él es manso de pureza, es un Señor sin manchas. Sí. Entonces, no cualquiera se puede airar, porque también hay una palabra que dice que exhortados los unos a los otros, cuando por el celo de la palabra, qué sé yo, que habla, que tiene que ser con amor y que se... Yo siento que nosotros a veces no olvidamos que alguna vez llegamos como Nicodemo a la iglesia, muchas veces. Llegamos callados porque no queremos decir que somos evangélicos o protestantes o lo que seamos en el minuto para hablar de Dios, ¿cierto? A veces ni siquiera hablamos de Dios en fiestas de nosotros para que la gente no se siente intimidada o no lo aleje. O sea, yo estoy hablando del punto de vista de lo real que nos sucede como personas, porque después cuando nosotros empezamos a crecer en Cristo sabemos que Él es lo único, ¿cierto? Pero tenemos que tener cuidado con el tema del enojo, porque yo en la iglesia, hoy día, por lo menos en las iglesias que participo con esta pandemia, no he podido ir a la iglesia. En la iglesia a veces se empieza a comercializar igual que lo que hacían antiguamente. También están los fariseos ahí entre nosotros mismos. En algún minuto nosotros somos los protagonistas de la historia del Señor en la Biblia. Por eso no quise llegar a ese conflicto por si se generaba, pero yo le quería decir caso estoy bien o estoy mal, pastor, en ese aspecto. Sí, gracias, Yuri. Es una muy buena pregunta y quiero hacer dos comentarios. A veces podemos pensar, sí, Jesús pudo enojarse porque era el Hijo de Dios y como verdadero Dios tuvo el derecho de tener ira con respecto a la situación
de su casa siendo convertido en un mercado. Y sí, Jesús, como el verdadero Dios, tiene el derecho de tener esta ira justa que Dios tiene. A la vez, podemos reconocer que sí, también fue verdadero hombre y que había, pues, que nosotros también, como seres humanos, también podemos tener una ira justa. Pero creo que sí, como usted mencionó, tenemos que tener mucho cuidado, porque como seres humanos, yo creo que por lo menos, según yo, es mucho más fácil enojarnos de manera no justa que de manera justa. De hecho, en este momento no puedo pensar en muchos momentos en que yo he sido enojado de manera justa, pero sí puedo encontrar momentos no muy bonitos en mi vida en que estuve enojado de manera no muy justa. También vemos a través de las páginas de las Escrituras momentos en que un enojo no justo llevó a personas a cometer pecados muy graves, como Caín y Abel. Caín no tuvo un enojo justo. Y el otro comentario que quería hacer y que pues usted me hizo pensar en algo muy importante, pensando en el enojo y... pero se me olvidó, pero usted me hizo pensar en algo con respecto a esta situación. Nicodemo, cuando nosotros entramos a la iglesia. Sí, Nicodemo y la iglesia. Sí, que a veces nosotros entramos a la iglesia y no les queremos decir a nuestras amistades o no, o qué sé yo, nos sacamos el tema, algo así. Sí, esto y también regresando al tema regresando al tema de la purificación del templo, una cosa que no es buena que he visto es que a veces los cristianos quieren justificar su enojo no justo al citar la purificación del templo. Y eso es algo terrible. He visto a algunos cristianos muy enojados por tal cosa y tratan de justificarse diciendo, pues mi Señor Jesús mismo se enojó, y no hay una diferencia entre nosotros con nuestra falta de paciencia, nuestro enojo no justo, con nuestras frustraciones por motivos egoístas. No podemos hacer referencia a Jesús para decir que sí está bien andar enojado todo el tiempo y eso no es bueno. Pero sí, muchas gracias por sus comentarios. De acuerdo, creo que es una reacción, pero fácilmente con nuestras debilidades nos puede llevar al pecado, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Gracias, pastor. A usted. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí esta noche y tengo muchas ganas de verlos de nuevo el lunes. Buenas noches, profesor. Dios le bendiga. Igualmente, muchas bendiciones a todos. Voy a cerrar ahora la Zoom y estamos en contacto. Muchas bendiciones. Profesor, bendiciones a usted y a los compañeros. Gracias, Galino. Gracias. Y Lola, Noches. Karen. Sí, Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Dios le bendiga. Igualmente. Muchas gracias.